Mis padres me echaron de casa para que su hijo favorito viviera gratis mientras me exigían que pagara sus cuentas. Terminé comprando la casa y hoy viven de alquiler en ella. Hola, Reddit. Me llamo Máximo, tengo 31 años y siempre supe que era el hijo de repuesto en mi familia. Ya saben cómo algunos padres aseguran que quieren a todos sus hijos por igual. Los míos ni siquiera se esforzaban por ocultar el favoritismo. Mi hermano Darío era su orgullo, su alegría y el centro de su mundo. Yo, en cambio, simplemente estaba ahí. Crecimos en un vecindario de clase media en Minneapolis. Mi mamá parecía iluminarse cada vez que Darío entraba en una habitación. Era capaz de detener a cualquier persona en la iglesia, en el supermercado o donde fuera para presumir el último logro de su hijo favorito, mientras yo permanecía a su lado como una simple sombra. Cuando Darío se fue a estudiar a Northwestern, ella pasó meses deprimida. Y no exagero. Lo llamaba todos los días, como si estuviera sufriendo algún tipo de síndrome de abstinencia. Era realmente triste de ver. No es que mis padres me odiaran. El problema era mucho más simple, yo no era Darío. Él era extrovertido, jugaba fútbol americano y atraía toda la atención con su personalidad carismática, dicho de otra forma, era un bocazas insoportable. Yo era más reservado, aunque también destacaba en los deportes. Practiqué lucha libre durante la preparatoria y terminé entre los primeros lugares del torneo estatal en 2 ocasiones. Sin embargo, mis trofeos acabaron acumulando polvo en el sótano, mientras que los listones de participación de Darío en el fútbol americano infantil ocupaban un lugar de honor en la sala. No estoy exagerando. Mi hermano tenía colgado en el pasillo un certificado que había recibido en 4º grado por haber mejorado su rendimiento escolar. Aquel papel siguió exhibido como si fuera un logro histórico hasta el día en que me fui de casa. Desde muy joven entendí que, sin importar lo que hiciera, jamás podría competir con el pedestal en el que mis padres habían colocado a Darío. Incluso cuando me gradué con honores en administración de empresas y conseguí un buen empleo en una compañía de distribución de equipos médicos, la respuesta de mi mamá fue: «Qué bueno, cariño». Por cierto, ¿ya supiste que Darío podría estar a punto de recibir un ascenso en su agencia de marketing? Lo curioso es que Darío había estado a punto de recibir un ascenso, al menos 5 veces, y de alguna manera nunca terminaba consiguiéndolo. Probablemente porque pasaba más tiempo socializando en bares que trabajando de verdad. Pero mis padres jamás habrían reconocido algo así. Lo peor de todo es que yo lo aceptaba. Creía que así funcionaban las familias. Pensaba que siempre había un hijo favorito y otro destinado a vivir en segundo plano. Cuando tenía 23 años y llevaba aproximadamente un año trabajando después de graduarme, mis padres me dieron lo que consideraban una gran noticia: iban a jubilarse. Mi mamá llevaba años saltando de un empleo de medio tiempo a otro en distintas tiendas de ropa, y mi papá ya estaba cansado de trabajar como ajustador de seguros. ¿Su brillante plan? Que regresara a vivir con ellos para ayudarlos económicamente mientras Darío todavía no tuviera hijos. Después, cuando finalmente llegaran los nietos que tanto esperaban, planeaban mudarse a Colorado para vivir cerca de él. 5 años después, Darío seguía sin darles los nietos que tanto deseaban. De hecho, las cosas no le iban nada bien. Él y su esposa, Valeria, apenas lograban mantenerse a flote en Denver. La última vez que lo vi fue durante las fiestas navideñas de hacía 2 años. Pasó todo el fin de semana quejándose de su condominio, de su jefe, y en realidad, de toda su vida, mientras lucía ropa de diseñador que claramente no podía permitirse. Llegaba con pantalones de $300 y relojes nuevos, al mismo tiempo que se lamentaba de que el sistema lo tenía contra las cuerdas. Apenas me dirigía la palabra. Me trataba como si fuera el perro de la familia, alguien que simplemente estaba ahí ocupando espacio. Mientras tanto, yo era quien mantenía todo funcionando. Había ascendido hasta convertirme en gerente regional de ventas, empecé a aportar dinero para ayudar con los gastos de la casa y me ocupaba del jardín, las reparaciones y prácticamente todo lo demás. Incluso remodelé el baño de mis padres y construí una terraza en el patio trasero con mis propias manos. Instalé tablas de composite que no se astillan ni se pudren y fabriqué cada uno de los barandales de principio a fin. Mi vida no era perfecta, pero era estable. Tenía un buen grupo de amigos, jugaba en una liga recreativa de hockey y salía con alguien cuando el tiempo me lo permitía. Sin embargo, daba igual lo que lograra. Mi mamá seguía hablando de Darío como si fuera el regalo más grande que Dios le había dado al mundo. Cuando cerré un contrato importante que me generó miles de dólares en comisiones, la respuesta de mi mamá fue preguntarme si podía prestarle dinero a Darío porque estaba pasando por un momento difícil. Y ese momento difícil consistía en que había arrendado un Cadillac Escalade que no podía pagar y ahora estaba desesperado por cubrir las cuotas mensuales. Y no era ni la primera ni la quinta vez que me pedían que lo sacara de un problema. Todas las reuniones familiares giraban alrededor de Darío. Si se dignaba a llamar durante las fiestas,
Todos corrían a reunirse alrededor del teléfono como si estuvieran hablando con el presidente. Y si decidía visitarnos, mis padres pasaban semanas preparándose para su llegada. Compraban sus comidas favoritas y dejaban su habitación impecable, como si estuvieran esperando a un miembro de la realeza. En mi cumpleaños, mi mamá preparaba un pastel de caja. En el de Darío, en cambio, pasaba 3 días cocinando sus platillos favoritos e invitaba a toda la familia. Entonces todo se vino abajo. Hace unos meses, Darío perdió su trabajo. Como él y Valeria ya vivían al límite, acumulando deudas en las tarjetas de crédito para mantener una imagen que no podían sostener, la situación se volvió insostenible. Y la reacción de mi mamá fue como si acabara de recibir la mejor noticia del mundo. No exagero. Prácticamente se retorcía de emoción en la silla durante la cena. Esto es perfecto, dijo entusiasmada. Darío y Valeria pueden mudarse aquí mientras él se recupera. Y quizás, ahora que estarán más cerca, por fin se animen a tener hijos. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. La forma en que lo dijo dejaba claro que llevaba años esperando exactamente ese momento. Ni una sola vez me preguntó qué opinaba al respecto. Simplemente daba por hecho que yo aceptaría cualquier cosa que Darío necesitara. Como siempre. Recuerdo quedarme mirando el plato, empujando el puré de papas de un lado a otro mientras pensaba. Aquí vamos otra vez. Darío aparece y todo el mundo corre a resolverle la vida. Y las cosas empeoraron. Unos días después me sentaron para una supuesta reunión familiar. Querían que me fuera de la casa. Es que no hay suficiente espacio para todos, dijo mi mamá con esa voz exageradamente dulce que usaba cuando intentaba disfrazar una decisión que ya había tomado. Además, ya es hora de que te concentres en encontrar una esposa y formar tu propia familia. Pero aquí viene lo mejor, incluso después de que me fuera, seguían esperando que yo pagara la renta. Me quedé sentado, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante 5 largos años había puesto mi vida en pausa para ayudarlos. Había sido el responsable mientras Darío vivía a cientos de kilómetros, haciendo lo que le daba la gana. Y ahora me estaban echando para que el niño de oro y su esposa ocuparan mi lugar. Mi papá debió darse cuenta de que estaba a punto de explotar, porque enseguida intervino y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara para pensarlo. Pero yo no necesitaba tiempo. Por primera vez en mi vida estaba viendo a mis padres tal como eran. Nunca se trató de justicia ni de valorar todo lo que había hecho por ellos. Siempre se trató de Darío. Siempre. Recuerdo que les pregunté con toda la seriedad del mundo. Déjenme ver si entendí bien. ¿Quieren que me vaya de la casa que he estado ayudando a mantener y pagar para que Darío se mude aquí, y además esperan que siga pagando renta después de irme? Mi mamá tuvo el descaro de responder. Bueno, ahora vivimos de ingresos fijos y Darío va a necesitar tiempo para encontrar otro trabajo. Sería solo hasta que logre estabilizarse. ¿Y cuánto tiempo sería eso?, pregunté. Ella hizo un gesto despreocupado con la mano. Ya sabes cómo es Darío. Tiene muchísimo talento. Encontrará algo muy pronto. Claro. Igual que todas las otras veces en que estaba a punto de triunfar. Ya me sabía esa historia de memoria. A la mañana siguiente, aquel vacío que sentía en el pecho se había convertido en pura rabia. No podía dejar de pensar en todas las cenas familiares en las que hablaban de Darío en lugar de preguntarme por mi ascenso. En todas las ocasiones en que mi mamá les enseñaba a las visitas su viejo jersey de preparatoria mientras mis trofeos de lucha acumulaban polvo en el garaje. Cada recuerdo era una prueba más de que yo no era más que un sustituto temporal mientras esperaban recuperar a su hijo favorito. Y ahora querían que me fuera, pero seguían esperando que pagara sus cuentas. De ninguna manera. Ya no iba a seguir siendo su cajero automático. Les dije que lo pensaría, pero mi decisión ya estaba tomada. Había terminado de ser su plan de respaldo. Durante la semana siguiente empecé a empacar mis cosas en silencio. Primero guardé los documentos importantes y los objetos de valor. Después, la ropa y todo aquello que no estaba dispuesto a dejar atrás. No les dije nada de lo que estaba haciendo. Sabía que, si empezaban a hacer preguntas, me resultaría muy difícil controlar la rabia. Y la verdad era que había acumulado muchas cosas a lo largo de los años: pesas, herramientas, equipo deportivo, libros y ropa. Todo tenía que clasificarse y empacarse con cuidado. Con los años también había reunido una buena colección de herramientas gracias a todo el trabajo que había hecho en la casa, y no pensaba dejarlas atrás para que Darío terminara empeñándolas en cuanto yo me fuera. Guardé con especial cuidado la vieja caja de herramientas de mi abuelo, la única herencia real que había recibido de mi familia. Me aseguré de que cada dado, cada llave y cada pieza estuvieran en su lugar. Mientras empacaba, también empecé a buscar un nuevo lugar donde vivir. Como ya estaba cubriendo una buena parte de la hipoteca de mis padres, llegué a la conclusión de que podía permitirme un departamento propio sin demasiados problemas. Encontré un lugar bastante bueno a 15 minutos del trabajo.
Tenía una distribución cómoda, 2 habitaciones y un balcón perfecto para hacer asados. Pero lo mejor de todo era que sería mío. Firmé el contrato de arrendamiento un jueves y programé la mudanza para ese mismo fin de semana. Todo mientras mis padres seguían convencidos de que estaba considerando su propuesta. Lo que no sabían era que ya había tomado una decisión y que estaba preparándome para salir de sus vidas. La noche de la mudanza fue extraña. Esperé hasta después de la medianoche. En parte porque aquello parecía una huida y en parte, porque no tenía fuerzas para soportar preguntas ni intentos de hacerme sentir culpable. Durante los días anteriores ya había trasladado la mayor parte de mis pertenencias poco a poco. Cada vez que mis padres notaban que faltaba alguna caja, les decía que estaba reorganizando mis cosas. Ese último viaje era para llevarme la cama, el resto de mi ropa y mi equipo de videojuegos. Dejé la llave de la casa sobre la barra de la cocina junto a una nota breve. Encontré mi propio lugar. No me contacten por la renta. Simple, directa, sin rodeos. Todo lo que nuestra relación nunca había sido. Cargué las últimas cosas en mi camioneta y me fui sin mirar atrás. A la mañana siguiente bloqueé a mis padres y a Darío de todas partes, teléfono, correo electrónico, redes sociales e incluso LinkedIn. No quería que intentaran contactarme a través de mi trabajo. Por primera vez en años, me sentí libre. La primera semana en mi nuevo departamento fue como empezar una vida completamente distinta. Podía dejar la bolsa del gimnasio sobre el sofá sin que mi mamá se quejara. Podía entrar y salir cuando quisiera sin tener que darle explicaciones a nadie. Incluso empecé a organizar mejor mis comidas y retomé mi rutina de entrenamiento sin interrupciones. Instalé mi banco de pesas en la segunda habitación, acomodé mis proteínas y suplementos en la cocina y por primera vez en mucho tiempo, no tuve que explicar por qué necesitaba tanto pollo en el refrigerador. Pero, por supuesto, la tranquilidad no duró demasiado. Unas 3 semanas después de mudarme recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla, pero algo me dijo que contestara. Era mi tío Ramiro. Ramiro y mi papá habían sido rivales desde niños. Nunca se llevaron mal, pero siempre existió cierta competencia entre ellos. A diferencia de mi padre, Ramiro nunca fue de quedarse callado para evitar conflictos. Siempre fue directo conmigo, y por eso lo respetaba. Fue él quien me enseñó a cambiar el aceite del carro y a reparar una llave que goteaba cuando mi papá estaba demasiado ocupado asistiendo a los partidos de Darío en la preparatoria. Máximo, ¿qué demonios pasó?, preguntó sin rodeos. Desapareciste de la vida de tus padres y ahora están a punto de perder la casa. Me quedé helado. ¿De qué estás hablando? Entonces Ramiro soltó la bomba. Resultaba que Darío llevaba 6 meses sin trabajo. No unas pocas semanas, como mi mamá me había hecho creer. 6 meses. Y durante todo ese tiempo mis padres le habían estado enviando dinero a escondidas. No se trataba de pequeñas ayudas ocasionales. Hablábamos de miles de dólares al mes para mantener a flote a Darío y a Valeria en su costoso condominio. Y eso no era todo. Para seguir financiándolo, mis padres habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa sin decirme absolutamente nada. Me costaba asimilar lo que estaba escuchando. A ver si entendí bien, dije apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Sacaron una segunda hipoteca sobre la casa sin decirme nada y aún así, esperaban que yo siguiera ayudando a pagarla mientras ellos seguían manteniendo a Darío y a Valeria. Exactamente, respondió Ramiro. Y ahora están entrando en pánico porque, si se atrasan en más pagos, podrían perder la casa. Necesitas intervenir y arreglar esto, Máximo. Me eché a reír. De verdad me reí. ¿Arreglarlo? ¿Y por qué se supone que eso es responsabilidad mía? Porque son tus padres, Máximo, respondió Ramiro con firmeza. La familia se cuida entre sí. ¿En serio? ¿Y dónde estaba Darío cuando ellos necesitaban ayuda? Lleva años sacándoles dinero mientras yo era quien mantenía un techo sobre sus cabezas. Ramiro guardó silencio. Sabía que tenía razón. Mira, Ramiro, agradezco que me hayas llamado, pero este problema no es mío. Ellos eligieron a Darío, como siempre. Ahora tendrán que asumir las consecuencias de esa decisión. Cuando colgué, me quedé sentado en el sofá, aturdido, mientras toda la verdad terminaba de encajar en mi cabeza. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. Todas esas veces que me dijeron que andaban ajustados de dinero o que me pidieron aportar un poco más para los gastos de la casa ya no parecían simples dificultades económicas. No era que la jubilación no les alcanzara. Era que estaban enviándole dinero a Darío a escondidas. Mientras yo hacía horas extra para ayudarlos a llegar a fin de mes, ellos financiaban el estilo de vida irresponsable de su hijo favorito. La traición me golpeó con fuerza. Durante varios días intenté asimilarlo todo. Cuanto más lo pensaba, más utilizado y engañado me sentía. Sin saberlo, había estado ayudando a mantener a flote a Darío y a Valeria mientras seguían fingiendo una vida que no podían permitirse.
El dinero que yo entregaba para ayudar en la casa terminaba en los bolsillos de ellos. Y ahora, después de haber cavado ese agujero por su cuenta, esperaban que yo saltara dentro para sacarlos. Aquello no era mi problema. Pero entonces empecé a pensar en la casa. Había crecido allí. Había invertido años de trabajo en mantenerla en buen estado. Y aunque mi relación con mis padres estuviera prácticamente destruida, una pequeña parte de mí seguía sin querer ver cómo la perdían. Había pasado incontables fines de semana reparando el techo, cambiando cableado viejo y arreglando problemas de plomería. Todo ese esfuerzo desaparecería si el banco terminaba quedándose con la propiedad. Además, si iba a seguir invirtiendo dinero en esa casa, quería que de alguna manera también me beneficiara a mí, en lugar de seguir alimentando el sentido de privilegio de Darío. Así que decidí hacerles una propuesta. Volví a llamar a Ramiro esa misma noche. Necesito un favor. Diles que quiero hablar con ellos, que tengo una solución y que estoy dispuesto a escucharlos. Que estén todos en su casa el sábado. Ramiro no hizo preguntas. 2 días después me confirmó que habían aceptado. Cuando llegué a la casa, mi mamá tenía el aspecto de alguien que llevaba días sin dormir. Mi papá apenas levantó la vista cuando me abrió la puerta. Tampoco me sorprendió encontrar a Darío y a Valeria sentados en la sala. Darío tenía esa expresión arrogante de siempre, como si ya hubiera ganado una partida que los demás ni siquiera sabíamos que se estaba jugando. Había subido de peso y llevaba un reloj ostentoso que probablemente costaba más que un mes de renta. El mismo Darío de siempre, sin dinero, pero incapaz de renunciar a las apariencias. Ya sé lo de la segunda hipoteca, dije sin rodeos mientras observaba sus reacciones. La expresión esperanzada de mi mamá desapareció al instante y fue reemplazada por culpa. Darío simplemente frunció el ceño, confundido. Ramiro me contó todo. Mi mamá soltó un suspiro. Ramiro debería aprender a no meterse en asuntos que no le corresponden, respondió mi madre. Tal vez, pero me alegra que no lo haya hecho. De lo contrario, seguiría sin saber qué estaban usando mi dinero para cubrir los gastos de Darío. Mi papá intentó decir algo, pero levanté una mano para detenerlo. Déjenme terminar. No vine a pelear ni a discutir sobre el pasado. Vine porque tengo una solución que puede beneficiar a todos. Entonces les expuse mi propuesta. Yo asumiría el control total de la casa, legalmente y a mi nombre. Nada de promesas vagas sobre transferírmela algún día. Hablaba de una transferencia real, oficial y definitiva. Ellos podrían seguir viviendo allí, pero con una condición: Darío y Valeria tendrían que pagar una renta justa, al menos equivalente a lo que yo había estado aportando desde los 23 años. Mi mamá dudó. Esta es la casa de la familia. No podemos simplemente ponértela a tu nombre como si no significara nada. Precisamente porque significa algo es que les estoy ofreciendo esta opción, respondí con calma. Es la oportunidad de conservar la casa en lugar de perderla por completo. En este momento, el banco tiene más derechos sobre ella que ustedes. Si siguen atrasándose en los pagos, terminarán perdiéndola. Esta es la mejor oportunidad que tienen para conservarla. Por supuesto, Darío no tardó en intervenir. No puedes venir aquí y quedarte con algo que no te pertenece. Se supone que esta casa es mi herencia. Su voz subía de tono con cada palabra. Siempre me has tenido envidia. Siempre has intentado competir conmigo. Ahora te estás aprovechando de la situación de mamá y papá para quedarte con lo que debería ser mío. Me reí en su cara. ¿Tu herencia, Darío? Apenas has puesto un pie en esta casa durante los últimos 10 años. Mientras tú vivías cómodamente a 3 estados de distancia, yo era quien estaba aquí ayudando a mamá y a papá, manteniendo la casa y pagando las cuentas. Y para colmo, llevabas años sacándoles dinero. Su rostro se puso rojo de inmediato. Pero no tuvo una respuesta de verdad. Se limitó a balbucear excusas sobre lo difícil que estaba el mercado laboral y sobre cómo yo no entendía su situación. Un argumento bastante curioso viniendo de alguien que había pasado por 5 empleos distintos en los últimos 3 años y que no había logrado conservar ninguno durante más de 6 meses. No estoy intentando quitarle nada a nadie, continué con voz tranquila, pero firme. Pero tampoco voy a seguir invirtiendo dinero en una situación que no tiene futuro sin recibir nada a cambio. Si quieren quedarse aquí, tienen que aportar. La sala quedó en silencio. Finalmente, mi papá habló. Lo vamos a pensar. Asentí. Tómense el tiempo que necesiten. Pero recuerden que el banco no va a esperar. Ya llevan meses acumulando atrasos. Esta es la única forma en que voy a ayudarlos. Cuando me di la vuelta para marcharme, Darío no pudo resistirse a lanzar una última pulla. Esto es una porquería, murmuró. Siempre has estado intentando demostrar que eres mejor que yo. Sonreí. No tengo que demostrar nada, Darío. La diferencia es que yo sí estuve aquí cuando hacía falta. La expresión que puso no tuvo precio. Creo que fue la primera vez en toda nuestra vida que le respondí de frente, sin retroceder ni un paso. Mi mamá soltó un jadeo, como si acabara de presenciar algo imperdonable.
Mi papá simplemente bajó la mirada. ¿Y para qué negarlo? Se sintió bien. Por fin había dicho en voz alta lo que llevaba años guardándome. Durante una semana no supe nada de ellos. Supuse que seguían discutiendo la propuesta. O más probablemente, que Darío estaba intentando convencerlos de aguantar un poco más para ver si aparecía una solución milagrosa o algún otro incauto dispuesto a rescatarlos sin poner condiciones. Después de todo, así era como siempre habían funcionado las cosas. Entonces, de la nada, recibí una llamada de Valeria. Su voz sonaba temblorosa. Me confesó que Darío no había aportado ni un solo centavo para la hipoteca, ni siquiera después de recibir el aviso de ejecución hipotecaria. Seguía insistiendo en que yo solo intentaba engañarlos para quedarme con la casa y que todo aquello no era responsabilidad suya. Pero Valeria ya no se creía ese cuento. No quiero perder la casa, Máximo, me dijo con la voz quebrada. Sé que tu oferta es justa. He estado intentando encontrar trabajo, pero Darío insiste en que no hace falta, que algo terminará resolviéndose. Se pasa los días jugando videojuegos o saliendo con sus amigos mientras tus padres viven aterrados ante la posibilidad de perderlo todo. Si no hago algo ahora, voy a quedarme sin un lugar donde vivir. Luego me contó más. Darío salía de la casa cerca del mediodía diciendo que iba a hacer contactos y regresaba de madrugada, muchas veces borracho. Mientras tanto, mi mamá seguía lavándole la ropa, preparándole la comida y poniéndole excusas, incluso cuando los avisos de ejecución hipotecaria se acumulaban sobre la mesa. Por primera vez, sentí algo de lástima por Valeria. No me parecía una mala persona. Simplemente estaba atrapada al lado de un hombre irresponsable que llevaba años negándose a madurar. Así que le hice una nueva propuesta. Las condiciones eran exactamente las mismas que antes, con una diferencia importante: si Darío se negaba a pagar renta, tendría que irse. Valeria podía quedarse. Él no. No voy a echar a mi propio hermano, le expliqué. Pero sí puedo establecer condiciones para que viva en una propiedad que estaría bajo mi responsabilidad. Si no está dispuesto a cumplirlas, tendrá que buscar otro lugar donde vivir. Valeria aceptó presentar la propuesta. Y siendo sincero, una parte de mí se preguntó si, en el fondo, esperaba que Darío la rechazara para tener una razón definitiva para alejarse de él. Entonces convoqué a todos a una nueva reunión, y el resultado fue un auténtico desastre. En cuanto expliqué que Valeria podía quedarse, pero que Darío tendría que pagar renta si quería seguir viviendo allí, perdió por completo el control. Se puso de pie de un salto, derribó una taza de café y comenzó a insultarme. Me acusó de ser ambicioso, manipulador y de haberle tenido envidia toda la vida. Pero yo ya no estaba dispuesto a soportar sus berrinches. Esto no tiene nada que ver con favoritismos, le respondí. Se trata de asumir responsabilidades. Has vivido sin preocuparte por las consecuencias durante años, y ahora te están pasando la factura. No necesito tu ayuda, me gritó. Voy a triunfar en cualquier momento. Tengo oportunidades en camino. Las oportunidades no pagan la hipoteca, respondí. Mis padres intentaron intervenir, pero era evidente que seguían protegiéndolo. Mi mamá insistía en que Darío estaba pasando por un momento difícil, mientras que mi papá parecía demasiado agotado para seguir enfrentando la realidad. Al final me dirigí a la puerta y les dije: si no están dispuestos a aceptar mi ayuda, no hay nada más que pueda hacer por ustedes. Les deseo suerte con la ejecución hipotecaria. No fue fácil marcharme. Una parte de mí seguía sintiéndose culpable por lo que pudiera pasarles. Pero también sabía que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos. Les había ofrecido una salida y decidieron rechazarla. Esa fue su elección, no la mía. Pasaron varios meses y mi vida empezó a mejorar. Comencé a salir con una fisioterapeuta llamada Sara, recibí un ascenso en el trabajo e incluso empecé a practicar jiu-jitsu brasileño 3 veces por semana. Mi departamento por fin se sentía como un verdadero hogar. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que me había estado perdiendo durante años. Nada extraordinario, solo la tranquilidad de vivir bajo mis propias reglas. Nadie cuestionando por qué necesitaba tanto espacio en el congelador para mis comidas preparadas. Nadie haciendo comentarios sarcásticos sobre mi afición por el ejercicio. Nadie haciéndome sentir que ocupaba un lugar que, de alguna manera, le pertenecía a otra persona. Entonces Valeria volvió a llamarme. Lloraba tanto que apenas podía entenderla. El banco había iniciado oficialmente el proceso de ejecución hipotecaria. Ya no era una amenaza lejana ni una simple advertencia. Estaba ocurriendo de verdad. Darío se había negado siquiera a considerar mi propuesta, y las discusiones en la casa habían empeorado tanto que los vecinos ya habían llamado a la policía en 2 ocasiones. Ya no puedo seguir así, Máximo, sollozó. No tengo a dónde ir. Darío ha agotado todas nuestras tarjetas de crédito y sus amigos ya no quieren prestarle ni un sofá para dormir. Tus padres están destrozados por el estrés. La presión arterial de tu mamá está por las nubes y tu papá parece haber envejecido 10 años en apenas unos meses. Por favor, si existe alguna forma de que puedas ayudarnos.
Luego me contó algo todavía peor. Darío llevaba meses mintiéndole a todo el mundo. Inventaba entrevistas de trabajo que jamás habían existido. Incluso había usado la tarjeta de crédito de emergencia de mi papá para gastar dinero en bares y restaurantes. Cuando lo enfrentaron, reaccionó como siempre, explotó en ira, acusó a todos de estar en su contra y aseguró que merecía algo mejor. Sentí lástima por Valeria. Ese desastre no era responsabilidad suya. Había sido creado por Darío y alimentado por mis padres durante años. Así que decidí hacer un último intento y presentar una propuesta final. Pero esta vez no habría negociaciones. Tenía suficientes ahorros para hacerme cargo de la situación por mi cuenta. Mi propuesta era sencilla: asumiría la deuda hipotecaria pendiente, pondría al día todos los pagos atrasados y la propiedad pasaría legalmente a mi nombre mediante una transferencia formal. Nada de promesas vagas ni de prometer que la casa sería mía algún día. Hablaba de documentos firmados, trámites legales completados y la casa a mi nombre ese mismo mes. La condición para Darío ya no era la misma que le había planteado antes. El tema de la renta había quedado atrás. Ya no le estaba pidiendo que pagara como un simple inquilino. Lo que exigía ahora era que asumiera la responsabilidad por el dinero que yo había tenido que desembolsar para rescatar la hipoteca. Cada mes tendría que abonarme una cantidad fija hasta devolver lo que invertí para salvar una propiedad que estuvo a punto de perderse por sus decisiones y su falta de responsabilidad. Y si se negaba, tendría que marcharse. También dejé claro que no volvería a asumir ningún gasto relacionado con Darío. Esta es mi última oferta, le dije a Valeria. Pueden aceptarla o rechazarla, pero las condiciones no van a cambiar. Para mi sorpresa, cuando nos reunimos por última vez para hablar del tema, mis padres aceptaron. Supongo que el miedo a perder la casa terminó siendo más fuerte que su necesidad de seguir protegiendo a Darío. Incluso él protestó mucho menos de lo que esperaba, aunque la expresión de su rostro dejaba claro que estaba furioso. El día en que firmamos los documentos y la propiedad pasó oficialmente a mi nombre fue surrealista. Mi mamá no dejaba de secarse las lágrimas con un pañuelo, como si estuviera despidiéndose de un hijo y no firmando unos papeles. Mi papá parecía completamente derrotado. Permaneció sentado con los hombros caídos, firmando donde el abogado le indicaba sin siquiera molestarse en leer los documentos. Darío ni siquiera se presentó. No consideró necesario asistir a algo tan importante. Típico. Y así, casi de la noche a la mañana, me convertí en el propietario de la casa en la que había crecido. La misma casa que llevaba ayudando a mantener desde los 23 años. La misma casa que, en teoría, algún día formaría parte de mi herencia. Y ese, algún día, por fin había llegado. Solo que no de la forma en que ninguno de nosotros lo había imaginado. Al principio, el ambiente era insoportable. Valeria dedicaba toda su energía a intentar mantener a Darío bajo control. Él apenas me dirigía la palabra, salvo cuando era estrictamente necesario, y cada vez que yo iba a revisar la propiedad murmuraba algo entre dientes. Además, había adquirido la costumbre de cerrar las puertas de golpe y hacer todo el ruido posible cada vez que yo aparecía. Mis padres, por su parte, mantenían las distancias, algo que, sinceramente, agradecía. Mi mamá adoptaba una expresión de resignación cada vez que me veía entrar por la puerta. Mi papá simplemente asentía y se refugiaba en el garaje. Pero los problemas no tardaron en aparecer. Darío nunca pagó ni un centavo de lo que le correspondía. El primer mes lo dejé pasar. El segundo le envié una advertencia clara. El tercero le di un ultimátum que ignoró por completo. Seguía aferrándose a las mismas excusas de siempre, que estaba esperando un cheque, que la situación estaba difícil o que no era justo que le cobraran por vivir en la casa donde había crecido. El resultado nunca cambió. No pagó nada. Cuando un día lo enfrenté por última vez, mis padres se pusieron de su lado de inmediato, como siempre. Mi mamá insistía en que había que tener paciencia, que tarde o temprano algo se resolvería y que la familia no podía romperse de esa manera. Mi papá no decía una sola palabra, pero su silencio hablaba por él. Si no están dispuestos a respetar las condiciones, pueden irse, les dije. Los tres. Mi mamá soltó un jadeo. Darío se puso de pie de golpe. Nos vamos, dijo, como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. Mis padres intercambiaron una mirada con él. Y entonces lo entendí. Iban a marcharse con Darío. Una vez más. Como siempre. Me volví hacia él. Mis padres son mayores y me criaron. Si quieren irse contigo, es su decisión y la respeto. Pero tú no vuelvas a aparecer por aquí, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Esta casa es mía. Tú no aportaste dinero, no aportaste esfuerzo y no aportaste nada para conservarla. Por tus irresponsabilidades estuvo a punto de perderse, y fui yo quien la rescató. Si papá y mamá quieren irse contigo, les deseo lo mejor. Pero a ti no quiero volver a verte. Darío abrió la boca para responder. Luego la cerró. Fue la primera vez en toda su vida que no tuvo nada que decir. Poco después, empacaron sus cosas y se marcharon.
La única persona dispuesta a recibirlos fue el tío Ramiro, el mismo que me había dado aquel sermón sobre cómo la familia debía mantenerse unida. El karma tiene un sentido del humor bastante peculiar. Imagino que vivir en la modesta casa de 3 habitaciones de Ramiro no debió de ser una experiencia agradable. Mi papá tuvo que conseguir un trabajo de medio tiempo en una ferretería para ayudar a cubrir los gastos. Darío, por supuesto, se mudó con ellos. Y seguía convencido de que era la víctima de toda la situación. Me enteré de que dormía en el sofá cama de la oficina de Ramiro y pasaba gran parte del tiempo quejándose de la falta de privacidad y de lo injusta que era su vida. Valeria, en cambio, no duró ni una semana allí. Una tarde apareció en mi puerta con una maleta. «Ya no puedo más», dijo simplemente. Le pregunté qué había pasado. «No puedo seguir viviendo así. Darío se niega a buscar trabajo y tu mamá sigue tratándolo como si tuviera 12 años. Le prepara el almuerzo todos los días, y eso que tiene 32 años». Como estaba intentando reconstruir su vida, le ofrecí quedarse temporalmente en la habitación de invitados. Encontró trabajo rápidamente en una boutique local y poco después, consiguió su propio apartamento. Meses más tarde presentó la demanda de divorcio. Sinceramente, no la culpo. Llevaba años cargando con las consecuencias de las decisiones de Darío. Mientras tanto, mi vida seguía mejorando. Convertirme en propietario de la casa me dio una estabilidad que nunca antes había tenido. Por primera vez sentía que tenía algo que realmente me pertenecía. Renové la cocina, convertí la antigua habitación de Darío en un gimnasio completo con jaula de potencia, banca y un juego de mancuernas, y construí una zona para hacer fogatas en el patio trasero. También sustituí la vieja alfombra por pisos de madera, pinté toda la casa y por fin, arreglé la famosa llave que goteaba en el baño de arriba, la misma que mi papá llevaba más de 10 años prometiendo reparar. Un año después, Sara, mi novia de 28 años, se mudó conmigo. Tiempo más tarde nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. No invité ni a mis padres ni a Darío. Desde entonces, las cosas no han hecho más que mejorar. Sara abrió su propia clínica de fisioterapia y yo fundé una empresa de distribución de equipos médicos después de pasar años aprendiendo cada aspecto del sector. Y entonces, hace unos 6 meses, llegó lo que muchos llamarían karma. Salía del gimnasio cuando sonó mi teléfono. Era otro número desconocido. Contesté. Era mi papá. Máximo, dijo con una voz tan débil que apenas lo reconocí. Sé que llevamos mucho tiempo sin hablar, pero necesitamos ayuda. Resultó que Ramiro finalmente había perdido la paciencia. Estaba cansado de los conflictos constantes y de que Darío se negara a aportar absolutamente nada. Así que les dio 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Para empeorar las cosas, a mi mamá le habían diagnosticado hipertensión provocada por el estrés, y el trabajo de medio tiempo de mi papá apenas alcanzaba para cubrir sus medicamentos. ¿Y Darío?, pregunté. ¿Dónde está en todo esto? Mi papá soltó un largo suspiro. Se fue a Florida con unos amigos. Dijo que necesitaba empezar de nuevo. No hemos sabido nada de él en meses. Casi me reí. Por supuesto, Darío había abandonado el barco en cuanto las cosas se pusieron realmente difíciles. El hijo favorito abandonó el trono en cuanto sentarse en él dejó de ser cómodo. ¿Y ahora me llamas a mí?, pregunté. ¿Después de todo lo que pasó? Hijo, por favor. La voz de mi papá se quebró. Nos equivocamos. Nos equivocamos contigo durante años. Tú siempre estuviste ahí para nosotros y nosotros elegimos a Darío una y otra vez. No espero que nos perdones, pero ya no tenemos a dónde ir. Por un momento pensé en decirles que resolvieran sus problemas solos, igual que ellos hicieron conmigo cuando más los necesité. Pero yo no era ellos. Y tampoco quería convertirme en ellos. Hay un pequeño apartamento sobre el garaje que he estado renovando, dije al final. Pueden quedarse allí temporalmente, pero bajo ciertas condiciones. Tendrán que aportar lo que puedan para la renta, aunque solo sean unos cientos de dólares al mes. No quiero escuchar conversaciones sobre Darío delante de mí ni de Sara. Y sobre todo, tendrán que reconocer que se equivocaron. Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Finalmente, mi papá respondió. Gracias, Máximo. No lo merecemos, pero gracias. Se mudaron el mes pasado. Ha sido una experiencia extraña. Mi mamá rompió a llorar cuando vio todas las mejoras que había hecho en la casa. Mi papá me estrechó la mano y me sostuvo la mirada por primera vez en años. Ahora ambos parecen caminar con cuidado a mi alrededor, algo completamente opuesto a la dinámica que tuvimos durante toda mi vida. La semana pasada escuché a mi mamá hablando por teléfono con una amiga de la iglesia. Mi hijo Máximo tiene su propio negocio ahora, decía con el mismo tono de orgullo que durante años reservó exclusivamente para Darío. Siempre fue el responsable. No debería importarme. Pero, por alguna razón, sí me importa. Mi mamá ha intentado compensar las cosas a su manera. A veces prepara comida y la trae a la casa. Otras veces se ofrece a ayudar a Sara con el jardín o con cualquier tarea que encuentre.
Mi papá ha sido más directo. De hecho, el fin de semana pasado se sentó conmigo para pedirme disculpas. Me confesó que siempre había estado orgulloso de mí, pero que nunca supo cómo demostrarlo. También admitió que permitió durante demasiado tiempo que la obsesión de mi mamá con Darío definiera la dinámica de toda la familia. No borró años de dolor. No arregló todo lo que había pasado. Pero fue un comienzo. Y después de tanto tiempo, eso ya era algo. En cuanto a Darío, la última noticia que tuve de él fue que lo despidieron de su trabajo como cantinero en Miami y que volvió a pedirle dinero a mi mamá. Esta vez ella le dijo que no. Supongo que eso cuenta como un avance. Hace 2 semanas recibí un correo electrónico suyo. Solo contenía una línea. Espero que estés feliz ahora que alejaste a todos de mí. No respondí. Ya no quedaba nada por decir. A veces me pregunto si fui demasiado duro con ellos. Pero entonces recuerdo todos esos años en los que fui el hijo de reserva. El plan de emergencia. La red de seguridad a la que todos recurrían cuando algo salía mal. Y recuerdo que me negué a seguir desempeñando ese papel. La casa que durante años consideraron la futura herencia de Darío será el lugar donde crecerá mi hijo. Porque Sara está embarazada de nuestro primer hijo. Va a ser un niño. Y hay algo que tengo completamente claro. Si algún día tenemos más hijos, jamás repetiré los errores de mis padres. Todos recibirán el mismo amor, el mismo respeto y las mismas oportunidades. Sin favoritos. Sin hijos de repuesto. Sin excepciones. Actualización final. Vaya, esto explotó de la noche a la mañana. Gracias por todos los premios, los mensajes y el apoyo. Muchos me han preguntado qué ha sido de Darío y del resto de mi familia, así que aquí les traigo la última actualización. Darío sigue viviendo en Florida. Trabaja en una tienda de telefonía móvil y continúa llamando a mi mamá para pedirle dinero, aunque todos sabemos que jamás piensa devolverlo. Hace poco incluso intentó contactar a Sara por Facebook para convencerla de que me hiciera entrar en razón sobre mis supuestas obligaciones familiares. Ella lo bloqueó de inmediato. Mis padres siguen viviendo en el apartamento sobre el garaje. Mi papá ha estado haciendo un verdadero esfuerzo por reconstruir nuestra relación. Ha dedicado tiempo a mejorar el lugar donde viven y por primera vez en muchos años, siento que realmente intenta asumir la responsabilidad de sus decisiones. Mi mamá sigue siendo mi mamá. Todavía le busca excusas a Darío de vez en cuando y conserva ciertas costumbres difíciles de cambiar. Sin embargo, también ha hecho un esfuerzo sincero por acercarse a Sara y por mejorar nuestra relación, y eso es algo que valoro. En cuanto a Valeria, le está yendo muy bien. Consiguió su propio apartamento, comenzó a estudiar en un colegio comunitario y está saliendo con un hombre que la trata bien y tiene una vida estable. Seguimos viéndonos ocasionalmente para tomar un café y ponernos al día. De hecho, ella y Sara se han vuelto bastante amigas, algo que jamás habría imaginado cuando toda esta historia comenzó. Por mi parte, las cosas no podrían ir mucho mejor. El negocio sigue creciendo, Sara tiene un embarazo saludable, y por primera vez en mucho tiempo, duermo tranquilo. Ya no vivo intentando resolver los problemas de personas que no querían resolverlos por sí mismas. Algunas personas me han dicho que fui demasiado duro. Otras creen que hice exactamente lo que debía hacer. La verdad es que, después de pasar más de 30 años siendo el plan de respaldo, el cajero automático y la red de seguridad de mi familia, aprendí algo importante: ayudar a alguien no significa permitir que te utilicen. Si esta historia tiene alguna enseñanza, es esta: no permitan que las personas aprovechadas controlen su vida, aunque compartan su apellido. Ayudar está bien. Sacrificarse indefinidamente por quienes no quieren asumir responsabilidades, no. Rodéense de personas que los respeten, valoren sus esfuerzos y estén a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos. Pongan límites cuando sea necesario y no se sientan culpables por hacerlo. A veces seguir adelante no significa abandonar a la familia. A veces significa dejar atrás una dinámica que nunca debió existir. Y sinceramente, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.